En este preciso instante, estás cayendo por un vacío cósmico de una anchura de 2000 millones de años luz, a una velocidad cercana a 1.000.000 de kilómetros por hora. Si eso no es suficientemente fascinante, añadiré que de no ser por ese inmenso vacío abismal en el que se ubica nuestra galaxia, la Vía Láctea, es muy probable que tú no hubieses existido. No habrías existido porque, muy probablemente ahora mismo, el planeta Tierra habría cambiado su órbita, haciendo incompatible la vida a causa de las temperaturas extremas. O tal vez habría sido tragado por el Sol. Y es que, casualmente, la Vía Láctea se encuentra en una parte del universo muy particular. Por caprichos del destino, se ubica en una zona del universo en la que las probabilidades de ubicarse precisamente ahí eran bajas. Y sin embargo ahí estamos, lo que ha permitido que el tiempo de existencia del planeta Tierra sea mayor del que sería si nuestra galaxia no se encontrase en medio de ese vacío cósmico. Y es que al planeta Tierra todavía le quedan unos 5 millones de años de existencia. Si bien la vida desaparecerá antes, como muy tarde cuando nuestra galaxia, la Vía Láctea, se fusione con la galaxia Andrómeda. ¿Quieres saber cómo será el final de la vida en el planeta? ¿Quieres saber cómo será el final del planeta Tierra? Pues mira el video hasta el final, porque hoy vas a descubrir muchas cosas del universo que cambiarán muchos de tus esquemas mentales acerca del universo. Y es que en el año 2013 se vio que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se sitúa en una zona que se asemeja mucho a un inmenso vacío cósmico perdido en la vastedad del universo. Lo que se vio concretamente es que esa brutal inmensidad que rodea la Vía Láctea tiene una densidad muchísimo más baja que la del resto del universo. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué, de no ser por ese vacío, probablemente la vida o incluso el planeta Tierra ya no existiría? ¿Qué relación hay entre las dos cosas? Y es que en 2013, 3 astrónomos llamados Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie estaban estudiando galaxias lejanas cuando descubrieron algo que les dejó en shock y que cambió para siempre algunas de las bases de la astronomía. Porque en ese espacio abismal que rodea la Vía Láctea había muchas menos galaxias de las que se presupone que debería haber. Vieron que había muy poca materia, haciendo que la densidad de esta parte del universo sea particularmente baja. Esta zona del universo de baja densidad, de un diámetro de 2000 millones de años luz, recibió el nombre de vacío KBC, y se le dio ese nombre porque KBC son las 3 iniciales del apellido de estos 3 astrónomos que hicieron este descubrimiento que marcó un antes y un después en el mundo de la astronomía. Estos vieron que la probabilidad estadística de encontrar zonas del universo con una densidad tan baja era menos de 1 entre 1000. Y casualmente, no solo existe, sino que nuestra galaxia, la Vía Láctea, que a su vez contiene el sistema solar, se encuentra precisamente dentro de ese vacío KBC. Y es que este hecho hizo que apareciesen muchas más preguntas que respuestas en el campo de la astrofísica. Cuando los astrónomos apuntan sus telescopios y observan supernovas distantes para tratar de calcular la velocidad de expansión del universo, ¿son fiables esas mediciones o se ven distorsionadas por la influencia de esta anomalía del vacío KBC? ¿Por qué ese vacío puede distorsionar las mediciones de los astrónomos y con ello alterar todo lo que creemos saber acerca del modo en el que funciona el universo y la astronomía? Si la Tierra, estando dentro del sistema solar y estando éste dentro de la Vía Láctea, existe en una zona de baja densidad, las fuerzas gravitacionales de la materia más densa que rodea ese vacío KBC ejercen una atracción hacia afuera sobre las galaxias atrapadas dentro de la zona KBC. Esta fuerza gravitacional crea la ilusión de que la expansión del universo sucede más rápidamente que la velocidad real de expansión del universo. Y eso es así precisamente porque nuestro planeta,
y por tanto nuestros telescopios y radiotelescopios se encuentran dentro de ese vacío cósmico, en el que nuestra galaxia está siendo atraída por gravedad por la masa de la materia de fuera del vacío KBC. Y eso afecta a todas nuestras mediciones y cálculos acerca de lo que se pensaba que era la velocidad de expansión del universo. El descubrimiento del vacío KBC hizo que de repente las mediciones de expansión de distintas partes del universo que estaban calculando los astrónomos, que eran aparentemente contradictorias hasta ese momento, adquirieran coherencia y tuvieran todo el sentido del mundo. Esto a su vez demostraban que el error no estaba en los sistemas de medición, sino que estaba causado por esta anomalía del vacío KBC, o mejor dicho, por la atracción que la masa de fuera de ese vacío ejerce sobre nuestra galaxia. Esta revelación lo transformó todo y resolvió uno de los grandes misterios de la astronomía. También planteó una pregunta profundamente incómoda con la que los cosmólogos continúan lidiando hoy. Si nuestra ubicación está entre las más inusuales del universo, ¿podemos confiar en algo de lo que creemos entender sobre el cosmos? Nuestra visión y conocimiento del cosmos se ha visto distorsionado por la influencia de las particularidades que implica existir dentro del vacío KBC. Los vacíos cósmicos no son zonas del universo totalmente vacías, sino que tienen muchas menos galaxias de lo que sería normal, y además son zonas del espacio dominadas por materia oscura, energía oscura y gas hidrógeno. La densidad cae tan drásticamente que la gravedad no sigue las reglas generales que sigue en otras partes del universo. La densidad es tan baja que no se pueden formar nuevos cúmulos de galaxias, y el vacío se perpetúa a sí mismo como vacío, haciendo que el universo sea algo que se vuelve más fascinante todavía a medida que aprendemos más sobre él. Dentro de un vacío donde la masa escasea, la gravedad se desvanece aún más. De hecho, si nuestra galaxia no estuviese situada en el vacío KBC, es muy probable que si mirásemos el firmamento en una noche totalmente oscura, viésemos muchas más estrellas de las que podemos ver con nuestros ojos. En regiones densas con galaxias, la gravedad lucha contra la energía oscura, desacelerando la expansión en esas zonas, mientras que en los vacíos, que tienen una baja densidad, se expanden hacia afuera más rápido que el resto del universo. Se expanden más rápido, a causa de la atracción que ejercen las zonas del universo situadas fuera del vacío KBC, que tienen una mayor masa. A medida que un vacío crece, se vuelve progresivamente más vacío, lo que permite una expansión aún más acelerada. Los científicos confirmaron esto al ver que las galaxias posicionadas cerca de los bordes del vacío KBC se mueven mucho más rápido en comparación con las galaxias que habitan en territorios más profundos en ese vacío KBC. En otras palabras, es como si las galaxias del vacío KBC huyesen del centro a velocidades que exceden lo que la expansión cósmica por sí sola podría generar. Y esa velocidad es mayor cuanto más lejos estén las galaxias del centro del vacío KBC. Y la explicación de esto es muy sencilla. La atracción gravitacional de toda la materia que reside más allá de los límites del vacío atrae por gravedad lo que está dentro del vacío, especialmente lo que está más lejos de su centro. Nuestra galaxia llamada la Vía Láctea se aleja del centro de ese vacío KBC a casi 1 millón de kilómetros por hora, concretamente a 965.000 kilómetros por hora, impulsada por esta asimetría gravitacional. Y eso significa que tú en estos momentos te estás moviendo a una velocidad sobrecogedora, aunque obviamente tú no lo notes. Algo que caracteriza al vacío KBC es que hay unos pocos puntos en los que las galaxias se congregan en concentraciones superiores al promedio, mientras la inmensa mayoría del espacio es vacío, con una distancia abismal entre las zonas de congregación de galaxias. Esta estructura permaneció oculta durante décadas. Los investigadores vieron que la gran expansión
Del espacio de estas zonas, había estirado la luz de cada galaxia hacia longitudes de onda más altas, creando un error en la distancia a la que se creía que estaban determinadas galaxias presentes en este vacío. El primer descubrimiento importante de vacíos llegó en 1978, cuando dos equipos independientes identificaron grandes regiones de baja densidad. El Sloan Digital Sky Survey es un proyecto lanzado en el año 2000, que contaba con unos telescopios de vanguardia ubicados en México, que generaron los mapas tridimensionales más espectaculares que se tenían en aquel momento en el mundo. Permitía ver una visión privilegiada de estrellas y constelaciones ubicadas a miles de millones de años luz. Eso marcó un antes y un después para la astronomía, que a principios de este siglo experimentó un gran avance en la comprensión del universo. ¿Pero qué es lo que se ve cuando se examina lo que hay en esta zona de vacío KBC? Pues sigue atento al vídeo porque te sorprenderá. Llamaba la atención la presencia de determinados compuestos en forma gaseosa, abundantes en estas zonas, formaban lo que a vista de telescopio parecían ser filamentos de colores que se retuercen y se ramifican formando estructuras de una belleza sobrecogedora. La estructura más grande que puede observarse se conoce como la Gran Muralla de Sloan, una concentración de materia y gas de casi 1.500 millones de años luz de largo. Pero existen otras zonas de vacío en el universo. Por ejemplo, el supervacío de Eridanus, que se extiende a lo largo de 1.800 millones de años luz de ancho y tiene menos galaxias que las que tiene el vacío KBC. Hoy en día, los grandes vacíos ocupan aproximadamente el 90% del volumen del espacio, lo que da una idea de la inmensa magnitud que tienen estas zonas de vacío. Son zonas que a nivel tridimensional ocupan un espacio abismal, pero a nivel de masa albergan una masa bastante pequeña respecto al total de masa que podemos encontrar en el universo. Los cúmulos de materia sólida y de materia en forma gaseosa constituyen el 10% restante del volumen del espacio, pero en cambio contienen la mayor parte de la masa del universo. Y es que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no existe un cosmos lleno de galaxias distribuidas uniformemente en el espacio. Existe un cosmos lleno de vacío salpicado de concentraciones ocasionales de materia. El vacío KBC es simplemente una de las muchas zonas de vacío, pero es la que alberga a la Vía Láctea, que contiene al Sistema Solar y por ende al planeta Tierra. Y obviamente aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué el universo se organiza de este modo? ¿Qué capricho del azar hizo que se organizase la materia de este modo en la formación del universo? La hipótesis más respaldada acerca de este hecho es que inmediatamente después del Big Bang, la materia no se distribuyó con uniformidad perfecta. Las fluctuaciones cuánticas durante el Big Bang generaron variaciones microscópicas en la densidad de la materia que fue propulsada y formada tras el Big Bang. Ciertas regiones emergieron ligeramente más densas que el promedio, mientras que otras se formaron siendo menos densas. Estas diferencias eran minúsculas en un principio, pero la fuerza de la gravedad ha amplificado esas diferencias a medida que el universo se ha ido expandiendo. Y debemos recordar que el universo sigue todavía en expansión, lo que hace pensar que estas diferencias de masa en la distribución de la materia en el universo aumentarán más todavía. Las regiones más densas ejercieron una gran gravedad respecto a la materia que se encontraba en su zona de influencia, volviéndose aún más densas. Las regiones menos densas cedieron materia a su entorno, volviéndose progresivamente más vacías. A lo largo de cientos de millones de años, este proceso se aceleró hasta formar el universo tal y como lo conocemos en la actualidad, con su majestuosidad, belleza y magia que lo caracterizan. Por tanto, las fluctuaciones cuánticas, nacidas en el primer instante del universo,
justo en el momento del Big Bang, determinaron dónde las galaxias eventualmente se agruparían y dónde reinarían vastos vacíos. La estructura que observamos hoy es la descendiente directa de esas variaciones de densidad primordiales, magnificadas por miles de millones de años de evolución del universo. Una vez que una región se vuelve de baja densidad, continúa perdiendo materia hacia las áreas circundantes. El déficit de materia se incremente más todavía con el paso del tiempo. Mientras tanto, la energía oscura acelera la expansión dentro de estas zonas de baja densidad, de modo que la mayor parte del espacio existe como extensiones huecas, mientras que la mayor parte de la materia se concentra fuera de estos vacíos. La Vía Láctea no ocupa el centro exacto del vacío KBC, pero está relativamente cerca del mismo si hablamos en términos porcentuales. Esta colocación no es aleatoria y no está exenta de consecuencias. Tiene consecuencias para cada observación que realizamos y cada conclusión que sacamos a la hora de estudiar el universo. Si estuviéramos posicionados fuera del vacío por completo, residiendo en una de esas zonas que a ojo de microscopio se ve como filamentos densos o grandes zonas de emisión de luz, nuestras mediciones de la distancia a la que están miles de estrellas serían completamente diferentes. La Vía Láctea pertenece al Grupo Local, una colección de aproximadamente 80 galaxias que incluye nuestro vecino gigante, Andrómeda. El Grupo Local en sí se encuentra dentro del supercúmulo de Laniakea. ¿Y qué es Laniakea? Pues es una estructura masiva que alberga aproximadamente 100.000 galaxias distribuidas a través de una distancia de 520 millones de años luz. Su tamaño es enorme según cualquier estándar convencional. Sin embargo, incluso este supercúmulo reside dentro del vacío KBC. El Grupo Local también experimenta la influencia de otro vacío cercano, llamado vacío local, que es distinto pero está conectado al vacío KBC más grande. Dicho a modo de simplificación, están comunicadas, del mismo modo que en una cueva podemos encontrar dos salas totalmente independientes, pero comunicadas entre sí. El vacío local se extiende aproximadamente 200 millones de años luz y se encuentra adyacente a nuestra posición. Nuestra galaxia se aleja de él a 965.000 kilómetros por hora, impulsada por la fuerza de gravedad que ejercen las regiones más densas, que están situadas más allá del vacío KBC. Por tanto, la Vía Láctea no se mueve únicamente a causa de la fuerza derivada de la velocidad de expansión del universo, sino también a causa de las fuerzas de gravedad que ejercen las masas densas situadas más allá del vacío KBC. El déficit de materia dentro del vacío KBC hace que haya menos fuerza gravitacional tirando de nosotros hacia su centro, en comparación con la gravedad que nos atrae en otras direcciones. El problema es que el vacío continúa expandiéndose debido a la expansión cósmica y la energía oscura. La Vía Láctea se ve atraída gravitacionalmente por el cúmulo de Virgo, una concentración rica de más de 2.000 galaxias ubicadas a unos 60 millones de años luz de distancia, que también está en el vacío KBC. Por otro lado, según los cálculos, la Vía Láctea y Andrómeda están acercándose la una hacia la otra y se estima que colisionarán en aproximadamente 4.000 millones de años. Sin embargo, no será una colisión a modo de gran explosión, sino más bien una fusión o integración de las dos galaxias en una sola. ¿Qué sucederá cuando esa fusión se produzca? ¿Sobrevivirá la vida o está condenada a desaparecer? Podemos decir que esos 4.000 millones de años es el límite de tiempo máximo de tiempo que le queda a la vida en la Tierra, pues lo que seguramente sucederá es que el Sol absorberá masa de Andrómeda y la órbita de la Tierra cambiará, haciendo que el clima de la Tierra sufra un cambio drástico, tan drástico que será altamente improbable que la vida pueda sobrevivir, y muy especialmente las formas de vida complejas como nosotros.
Pero incluso si la vida consiguiese sobrevivir a esa fusión de galaxias, 1 millón de años más tarde, el Sol habrá consumido todo el hidrógeno de su interior y se convertirá en lo que se llama una enana blanca. Se quedará con un núcleo muy pequeño y denso, que eventualmente terminará tragándose el planeta Tierra. Pero eso es algo que explicaré en detalle en futuros vídeos. Si nuestra galaxia se encontrase fuera de uno de estos vacíos cósmicos que encontramos en el universo, hubiese colisionado ya con otra galaxia. Y la respuesta es que no lo sabemos. Pero es muy probable que sí. Es probable que eso que sucederá dentro de 4 millones de años es decir, el choque con otra galaxia por atracción gravitacional con otra galaxia ya hubiese sucedido si nuestra galaxia no se encontrase en el vacío KBC. Y obviamente, eso significaría que ni tú, ni yo, ni ninguna de las personas que conoces habrían existido. Si vivimos dentro de una región anormalmente grande y de baja densidad, nuestra ubicación es inusual por definición y probablemente privilegiada para la vida. Y digo privilegiada porque, como he comentado antes, si nuestra galaxia estuviese en una zona de más alta densidad dentro del universo, es probable que ya hubiese colisionado con alguna galaxia vecina. Al menos, sería mucho más probable que eso sucediese, por el efecto de la gravedad y la menor distancia entre galaxias. Los vacíos son comunes en todo el universo, pero la mayoría son más pequeños que el vacío KBC. Los supervacíos tan grandes son raros. Los científicos afirman que la probabilidad de estar en uno de estos vacíos es estadísticamente baja, si tenemos en cuenta que la mayor parte de la masa del universo está fuera de ellos. Sin embargo, estamos en uno. Y no solo eso, sino que se han dado las condiciones perfectas para que aparezca la vida. Para que aparezca y para que evolucione hacia formas cada vez más evolucionadas hasta alcanzar el nivel de evolución del Homo sapiens, la especie que domina la vida del planeta, hasta el punto de hacer y deshacer a su antojo, hasta el punto de poder volverse una amenaza para la supervivencia misma de la vida en el planeta Tierra. Nuestra evolución nos ha llevado a desarrollar complejos y potentísimos telescopios con los que observar el universo, por lo que, como dijo Carl Sagan, el ser humano es el modo a través del cual la creación ha podido observarse a sí misma. Y esto en sí mismo es algo mágico. No solo existe una creación que podemos llamar universo, sino que dentro de ese universo hay un punto en el que apareció la vida, evolucionó, se sofisticó, y esa vida observó la belleza estremecedora y mágica de esa creación que llamamos universo. Tal vez eso no hubiese sido posible si nuestra galaxia no se hubiese encontrado dentro del vacío KBC. Pero las particularidades especiales que tiene esta zona han llevado a los científicos a cuestionarse hasta qué punto nuestras mediciones del espacio son precisas. No porque haya errores técnicos o humanos, sino porque estamos midiendo las distancias y observando el universo desde dentro de una depresión cósmica que distorsiona la forma en la que vemos y medimos el universo. El problema se manifiesta cuando los astrónomos emplean diferentes métodos para calcular la constante de Hubble, que es un número que revela cómo de rápido se expande el espacio. Y el problema es que, según el método que se use para calcularlo, da resultados distintos. Y es que la velocidad de expansión del universo es extremadamente importante porque determina todo lo demás sobre la historia cósmica. Si el universo se expande más rápido de lo que los científicos estiman, alcanza su tamaño actual en menos tiempo, lo que implica que el universo sería más joven de lo que creemos. Mientras que si el universo se expande más lento de lo que se pensaba, eso significaría que es más viejo de lo que se pensaba. Los cálculos actuales sitúan la edad del universo en 13.800 millones de años, pero cabe la posibilidad de que esa cifra sea poco exacta. El modo en el que observamos el universo
también afecta nuestra comprensión de la energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión cósmica. La energía oscura comprende aproximadamente el 68% del contenido total de energía del universo, según modelos estándar. Pero esos valores dependen también de la tasa de expansión del universo, por lo que podrían no ser exactos. Si la tasa de expansión es más alta o más baja de lo que se pensaba anteriormente, el comportamiento de la energía oscura podría diferir de lo que los modelos actuales asumen. Comprender cómo la gravedad afecta a la velocidad del movimiento de nuestra galaxia requiere examinar cómo operan las fuerzas en el espacio vacío. La gravedad dentro de un vacío hace algo contraintuitivo. Empuja la masa de su interior hacia afuera de ese vacío en lugar de tirar hacia el centro del vacío. Para el vacío KBC específicamente, esa fuerza gravitacional suma cientos de kilómetros por segundo a la velocidad de nuestra galaxia, que es atribuible a la expansión del universo. Esto tiene implicaciones profundas para las mediciones de expansión cósmica. Cuando observamos galaxias distantes y medimos su distancia, estamos viendo una combinación de dos efectos: la expansión del universo mismo y el movimiento peculiar de las galaxias debido a la gravedad. Y es que las velocidades causadas por la expansión del universo y las causadas por la atracción gravitacional se suman cuando miramos la velocidad de movimiento. El vacío KBC hace que estemos posicionados en exactamente el lugar correcto para estudiar los entornos más extremos de baja densidad del universo. Y eso presenta algunos desafíos, pero también algunas ventajas, porque al comprender la forma, evolución y efectos del vacío en las mediciones de expansión del universo, obtenemos conocimientos sobre las propiedades de la energía oscura, que serían más difíciles de obtener desde una posición cósmica más típica, como las zonas de alta densidad. Las galaxias que se forman dentro de estos vacíos cósmicos enfrentan desafíos únicos y evolucionan de manera diferente a las galaxias que son formadas en regiones densas del universo. En términos generales, las galaxias de los vacíos tienden a ser más pequeñas y menos brillantes que las galaxias que se forman en zonas más densas del universo. Tienen masas menores, conteniendo menos estrellas y menos materia total. Muchas se clasifican como galaxias enanas, apenas lo suficientemente masivas para evitar que el gas escape de la influencia de su gravedad. Su aislamiento lleva consigo el hecho de que no es frecuente que experimenten los choques y fusiones de galaxias que son mucho más comunes en regiones densas del universo. Por eso he dicho antes en el vídeo que si la Vía Láctea estuviese ubicada en el universo dentro de una zona de alta densidad, es muy probable que la gravedad hubiese hecho que ya hubiese chocado con otra galaxia y que por tanto el planeta Tierra hubiese salido de su órbita. Y eso probablemente habría implicado un cambio de condiciones climáticas muy brusco, que habrían hecho que el planeta terminase perdiendo su habitabilidad. De modo que podemos considerarnos muy afortunados de que eso todavía no haya sucedido, tal vez gracias a las particularidades que implican que nuestra galaxia esté dentro del vacío KBC. Las galaxias de los vacíos son a menudo inusualmente ricas en gas, conteniendo grandes reservorios de hidrógeno neutro que aún no se ha convertido en estrellas. El supercúmulo Laniakea es un gran cúmulo de galaxias y fue descubierta en 2014, viéndose que contiene aproximadamente 100.000 galaxias dispersas a través de 520 millones de años luz. La Vía Láctea es solo una de ellas y se encuentra en las afueras de Laniakea. Aquí está la paradoja. Laniakea, a pesar de contener 100.000 galaxias, reside completamente dentro del vacío KBC. ¿Cómo puede un supercúmulo, una de las estructuras ligadas más grandes del universo, existir dentro de una región de vacío cósmico? La respuesta radica en cómo se define la densidad. El vacío KBC
es poco denso en comparación con el promedio cósmico cuando se tiene en cuenta su magnitud abismal. Pero ese inmenso espacio de vacío no es uniformemente vacío. Contiene zonas inmensas de vacío y zonas de acumulación de galaxias. La radiación del fondo cósmico de microondas, conocida también como radiación cósmica de fondo, es una forma de radiación electromagnética que llena todo el universo con luz tenue que quedó del Big Bang. Cuando la luz del fondo cósmico de microondas entra en un vacío, experimenta menos influencia gravitacional que la luz que pasa por regiones densas del universo. Esto crea un efecto medible llamado efecto Sachs-Wolf integrado. Este efecto consiste en que los fotones del fondo cósmico de microondas ganan o pierden energía en función de la densidad de la zona del espacio en el que se encuentra dicha luz de fondo cósmico. Como ves, estas zonas de vacío tienen muchas implicaciones a niveles distintos en el mundo de la astrofísica. Y lo que parece claro es que en el futuro lejano, el universo estará cada vez más dominado por vacíos a medida que la energía oscura y la influencia de las zonas de alta gravedad hagan que crezca más todavía la magnitud abismal que tienen estas zonas de vacío. Las galaxias que se encuentran en estos vacíos quedarán cada vez más aisladas mientras el espacio entre ellas se expande cada vez más rápido, aunque lo que parece claro es que nuestra galaxia se fusionará con la galaxia Andrómeda dentro de 4 millones de años. Entonces, el clima de la Tierra cambiará de forma extrema, haciendo que difícilmente la vida pueda seguir existiendo, al menos la vida tal y como ahora la conocemos. Esto nos deja algunas preguntas filosóficas que dan verdadero vértigo. ¿Será ese el fin de la vida en la Tierra? ¿O por el contrario, algunas formas de vida podrán sobrevivir en esa nueva órbita que ocupará el planeta Tierra? Si desaparece la vida en la Tierra, ¿será eso la desaparición de toda forma de vida en el universo? Pero incluso si la vida sobreviviese a ese cambio de órbita de la Tierra, 1 millón de años más tarde, el planeta Tierra será absorbido por el Sol. Por tanto, la vida en el planeta Tierra está condenada a su desaparición. Creo que al margen de las creencias filosóficas y religiosas que cada persona pueda tener, todos estamos de acuerdo en que la vida es un milagro. Al igual que es un milagro que la evolución de la vida haya sido cada vez más compleja hasta formar el ser humano. El hecho de que el ser humano haya desarrollado potentes telescopios con los que observar el universo y haya resuelto muchos de los grandes interrogantes de la astronomía, habrá supuesto un hito sin precedentes, tal vez en todo el universo desde su creación. Porque como dijo Carl Sagan, el ser humano habrá sido el modo en el que la creación habrá podido observarse a sí misma, ver su inmensa complejidad y su inconmensurable belleza. Una belleza que estremece, que nos hace tomar conciencia de que nuestro planeta no es más que una mota de polvo flotando en la infinitud de un espacio de dimensiones astronómicas. Y tu vida, todo lo que has vivido, sentido, amado y disfrutado en tu existencia, no es más que un parpadeo de un minúsculo átomo suspendido en esa mota de polvo, suspendida en la inmensidad. Si este vídeo te ha parecido interesante, suscríbete para no perderte los próximos que van a publicarse en el canal.